Muy buenas, bienvenidos de nuevo a la Caverna Digital. Hoy tenemos un invitado muy especial porque, bueno, es un excelente filósofo, se llama Miguel Martí Sánchez, es valenciano como yo. Nos conocemos desde cuarto de primaria, o sea, se puede decir que las conversaciones filosóficas se remontan a los recreos en el colegio, ¿no? Y bueno, Miguel, creo que voy a dejar que presentes también tu trayectoria académica, si quieres. Simplemente decir que es experto en el pensamiento de Aristóteles. Me encontré su tesis doctoral sobre la enología en Aristóteles, no sé si lo he dicho bien, en la librería, en la Casa del Libro de Valencia. Y dije, madre mía, que estoy hablando verdaderamente con una persona que como mínimo ya ha hecho mucho más que mucha gente, ¿no? Es que su tesis esté en una buena librería, ¿no? En una capital como Valencia. Y nada, como es experto en Aristóteles, lo he querido invitar para que nos hable sobre la actualidad de Aristóteles. Pero bueno, Miguel, antes de eso, ¿por qué, cómo has llegado tú a querer especializarte en Aristóteles? ¿Qué tal? Rafa, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento, tenía ganas. O sea, sé Ujú. que estás empezando, pero poder contribuir a que esto sí puede ser crezca y sobre todo no segunda. O sea, con eso me conformaría también, que con este no. No creo que se hunda, porque se tiene que caer internet, ¿no? Para que. O me tienen que cerrar Eso el ya. canal por alguna cosa que diga. Pero, ¿qué puede pasar, ¿no? Todo en esta vida. Pero bueno, creo que tú conoces a Enric, ¿no? De Adictos a la Sí, Filosofía, que sí, bueno, él también tendrá una trayectoria que estuvo empezando, ¿no? Y estas claro. cosas. O sea, que digo que está muy bien. La filosofía de Internet yo creo que pueden hacer un buen matrimonio. Sí, sí. Sí, 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 una especie de. ¿Cómo decía? Era. Sí, Juan Scott Orígena no tiene el matrimonio entre Mercurio y no sé qué. Creo que tiene un libro titulado así. Pero Podría bueno, ser. O sea, si alguien escribe sobre cosas extrañas, es Juan Escotorio. sí, yo creo O que que hoy, o que hoy nos resultarían extrañas, ¿no? o por ejemplo las bodas místicas de Christian Rosenkreuz, ¿no? Que dicen que es el inicio de, pues, de la cábala cristiana y todo este tipo de cosas. Pero bueno, las bodas místicas entre Internet y la filosofía creo que puede ser un buen comienzo también para hablar de este canal. Pero bueno, Eso, como te entonces. decía, que muy, muy, muy contento de estar Mm. aquí y luego sí, o sea, realmente, o sea, no quiero que sea falsa modestia, pero yo realmente creo que ese libro llegó a la casa del libro por equivocación. O sea, alguien quería otro libro y llegó ese. Pero no, Puedo fuera de decir broma. que no lo encargué, ¿eh? O sea, yo me lo encontré ahí, en la estantería de filosofía. Y dije, ostras, esta es la tesis de Miguel, o sea, nada menos. De hecho, hasta te Pues, mandé una foto, ¿te sí, me acuerdas, acuerdo. O sea, mi ilusión me hizo, claro que sí. Entonces, sí, sí, o sea, no sé si me denominaría a mí mismo experto en Aristóteles, pero sí que es verdad que es quizá el pensador, eh, siempre se puede leer más y siempre puedes aprender de otros, pero quizá una de las pruebas de la fecundidad de su pensamiento es que, y no porque lo diga yo, creo, o sea, sino porque generaciones y generaciones, incluso cuando ha parecido que se le daba por olvidado, siempre que se ha intentado regenerar de alguna manera la filosofía, han vuelto a Aristóteles, muchos pensadores, ¿no? Digo que ¿no? tanto podemos decir cuando es, por así decir, dicho muy rápido, cristianizado o islamizado, porque digo, aparece, ¿no?, en la Edad Ujú. Media, se podría decir las dos cosas, porque Avicena y Averroes también a su modo lo llevan a su terreno, O como ilustrado como Selig, ¿no? eso es, o sea, O y antes en el Renacimiento también, Ujú. y después con Brentano, y ahora con Heidegger, o con Gadamer también lo cita mucho.
Es decir, o incluso luego, o sea, hay un libro fantástico para entender la influencia de Aristóteles en el siglo XX, que es Aristóteles en el Novecento, de Enrico Berti. Entonces te viene a decir cómo en distintas corrientes filosóficas que a veces las consideramos que son totalmente heterogéneas y no tienen nada que ver, como puede ser la filosofía más analítica de un Austin o la hermenéutica de la facticidad heideggeriana, las dos tienen en cuenta a Aristóteles, ¿no? Y consideran que es un pensador del cual no tenerlo en cuenta, sobre todo en determinados temas, que si salen a lo largo de la conversación ya veremos cuál es la opinión que él tiene y por qué se ha considerado que está tan bien fundamentada. O sea, no tener en cuenta su voz en ese tipo de debates es una pérdida para el debate, ¿no? Entonces, cualquier pensador de determinada talla sabe que tiene que pasar por Aristóteles sí o sí para tratar esos temas, ¿no? Entonces, como yo, y ya termino con esto de Aristóteles y mi formación, etcétera, en un momento determinado, cuando ya acabo la carrera, pienso que un gran tema que a mí me interesa, no que luego pueda tener repercusión o no más allá de mi propia formación, pero que en ese momento lo considero interesante, es el método o la posibilidad de la metafísica, que claro, esto queda así como muy grandilocuente. Me acuerdo que cuando se lo dije a mi director de tesis, Alejandro Vigo, me dijo, no, eso está muy bien, pero aquí hay que acotar, porque Claro. de hecho no hay ningún pasaje o casi ninguno en el que Aristóteles diga, voy a hablar de la posibilidad de la metafísica, no. Pero bueno, viendo la metafísica y sí que dije... Alejandro Vigo, para situar a los que no lo conozcan, es profesor. O sea, ahora mismo, si yo no estoy mal informado, que espero que no, porque me interesa saber, o sea, en esto estar en lo correcto, ahora es profesor en la Universidad de los Andes. En la Universidad de los Andes. Sí, estuvo sí, unos 10 años, igual más, 14 años en la Universidad de Navarra. ¿Y ahí lo Y conociste tú? ahí lo conocí yo, y entonces él Y era... yo, ya sabes que yo soy un filósofo transeúnte, soy muy peripatético, voy de un lado para otro. Y ahí también me lo vi, bueno, no sé si soy aristotélico, pero bueno, también me lo he cruzado alguna vez. E incluso he escuchado alguna conversación de lejos hablando, en la que él hablaba sobre Aristóteles y me quedé fascinado. Sí, claro. Porque Él tiene, o sea, él fue profesor ordinario eso muchos años de la asignatura de Historia de la Filosofía Antigua y tiene la que yo considero que es en castellano, que no sea una traducción, la mejor introducción a Aristóteles que hay escrita. Que es Aristóteles, una introducción que está publicada en una editorial chilena que se llama, lo tengo aquí porque me lo he puesto y digo, por si acaso hay algo en lo que tengo dudas, y entonces que se llama Instituto de Estudios de la Sociedad y que salió publicada en el año, si yo no recuerdo mal, 2007. ¿Sí? Y entonces, bueno, sí, 2006-2007, Instituto de Estudios de la Sociedad Santiago de Chile. Y entonces, en esa introducción, todo. O sea, pero es que además, a veces las introducciones, si pueden pecar, es de simplicidad, no de que sean, evidentemente te tienen que dar una información de conjunto, pero a veces eso hace como que dices, bueno, ya, pero esto son cosas como demasiado obvias, ¿no? Y esto no, esta introducción al revés, o sea, lo que ocurre es que no hay determinados temas que evidentemente por la extensión no puede tratar, pero nunca tienes la sensación de que te está diciendo, está haciendo concesiones a voy a dejarlo así para que parezca que, pero en realidad es más complejo. No. Se meten los temas y lo que ocurre es que muchas veces dice, bueno, esto está mucho más tratado en profundidad en otros puntos, pero no por eso simplifica demasiado las doctrinas de Aristóteles y entonces te hacen pensar que lo que Aristóteles estaba diciendo lo podía haber dicho cualquier otro. No. Entonces, para mí, o sea, que es a veces lo que suele pasar con las introducciones a la filosofía, ¿no? Que uno las lee y dice, pero si eso también lo he pensado yo, ¿no? ¿Por qué es tan importante este tío, no? Claro, tratar de familiarizarlo y al mismo tiempo dices, bueno, ya, pero entonces, ¿qué ha aportado este pensador en concreto? Entonces yo que he leído la de Ross, que durante años la de Sir David Ross, ¿no? Que el
introduce y hace muchas cosas por Aristóteles en el siglo pasado, y traducción y comentario y edición de los textos, críticas. O sea, entonces tiene una introducción que se tradujo en Buenos Aires, no me acuerdo en qué años, pero podría ser años 50 precisamente, igual años 60. Y no solo es que yo piense que, bueno, es mi opinión y al final puedo estar equivocado, pero no solo es que piense que está a la altura, sino que yo pienso que la de Alejandro es mejor. O sea, de completa, de que no deja temas sin tratar, no sé. O sea, a mí me... Entonces, claro, yo no es que empezase por ahí, pero cuando ya estuve con la tesis y vas profundizando en determinados temas y ves que ya en una introducción el modo en que tiene de tratarlo es así de preciso y al mismo tiempo de profundo, empiezas a darte cuenta de que la persona que tienes delante, en este caso Alejandro Vigo, que yo he tenido la suerte que sea mi director de tesis, es una persona que no solo de Aristóteles, pero sobre todo de Aristóteles tiene un conocimiento que es admirable. Y, por ejemplo, si en tus conversaciones con Vigo, ¿qué es, a ver, qué es lo que te llevó a ti a entender que Aristóteles puede tener valor actualmente, ¿no? O sea, si de repente tuvieras que decir a una persona, un joven que está empezando el grado de filosofía, o no tan joven, ¿por qué Aristóteles, por lo que has aprendido tú conmigo, por qué Aristóteles es importante en el siglo XXI? ¿O es importante conocerlo? ¿Qué destacarías? Buena pregunta. O sea, Aristóteles es pensador universal, ¿no? O sea, como yo diría, una de las características que ponía mucho énfasis Alejandro y que yo ahora supongo que también pienso o he llegado a conclusiones parecidas, es que es un pensador, aunque tampoco quiero hablar por Alejandro Vigo, porque defendería sus ideas mucho mejor que yo, ¿no? Dirá, llamadme a mí al canal, hombre. Pero si me he quedado con algo es cómo la capacidad que tenía de abordar cada tema específicamente según lo que el tema exige y no imponiendo como esquemas previos, ni prejuicios, ni a prioris antes de tratarlo, ¿no? Entonces Aristóteles no es un pensador de un único método, sino de muchos métodos, ¿no? A la hora de abordar un determinado tema. Entonces no es lo mismo la psicología que la biología, que la metafísica, que las matemáticas, porque aunque él directamente no tiene tratado sobre matemáticas, sí que aborda el tema de en qué manera está vinculado lo que hacen las matemáticas con otros saberes. No es el mismo el de la física que el de la política, que el de la ética, que el de la retórica. Claro, entonces uno se encuentra con que Aristóteles hoy en día lo tendría difícil para acreditarse, ¿no? En la universidad. Muy difícil, muy difícil. Vale, de hecho, igual de difícil, pero vamos, igual de difícil que lo tendría Wittgenstein o Heidegger. Ya. Eso es como lo de Ortega, ¿no? Que Ortega no, pues no lo habrían aceptado los artículos porque casi de autopublicación, ¿no? No citas a casi nadie, pero ¿qué haces, no? Aunque bueno, en Aristóteles justo en ese punto quizás sí, porque él es uno de los primeros, si no el primero, que considera que es fundamental a la hora de hacer filosofía, y en este caso investigación filosófica, y hacer referencia a lo que los anteriores han dicho, ¿no? Como en el libro 1, de la metafísica, ¿no? Pero además es como una cosa que él tiene muy trabajada como de método, porque piensa que realmente tener en cuenta las contribuciones de los que nos han precedido, por lo menos te capacita para que no cometas los mismos errores que ellos, ¿no? Si es que los han cometido, y además no empieces desde cero, no te veas, sino que se considera que el saber tiene ese componente también de traditio, o sea, de entregar una cosa a los que vienen después, que continúan y a su vez la entregan a otros. O sea, esta sería una primera idea que podríamos sacar, ¿no? O sea, que si uno lee Aristóteles se da cuenta de que leer a los que le han precedido a uno es importante, ¿no? Eso es. Eso es. Lo que pasa es que la filosofía no aparece de la nada, ¿no? Eso es. O sea, y además creo que en filosofía eso, sobre todo desde, aunque abrir este melón quizá daría para muchísimo más, ¿no? Pero desde la modernidad, ¿no? Con esta idea quizá a partir del siglo, podríamos hablar siglo XVI, más o menos para situarnos, de que la filosofía hay que como empezarla desde cero y dar un nuevo sistema cada vez que uno se pone a escribir, ¿no? Y entonces uno piensa en Descartes o se va a Spinoza y entonces
Malebranche y Leibniz y todos como Kant, hay que hacer una vuelta otra vez a empezar y otra vez y venga y tal. Es que Esa idea en como de ese que el caso, filósofo a tiene mí que lo que... singularizarse, ¿no? Ujú. Sí. Eh, Eso no, o sea, para Aristóteles no es relevante, o sea, no hay como una necesidad de, mira, aquí estoy yo, ¿no? O gracias a mí, o porque yo voy a decir algo, sino que hay como una idea de que el saber es una cuestión comunitaria. O sea, él entendió muy bien la idea de comunidad científica, ¿no? Por decirlo de algún modo. Perfectamente, claro. Ujú. Bueno, ahí tenemos la academia y luego el liceo, que tiene sus propias peculiaridades, pero él, vamos, él pasa 20 años en la academia con Platón. Ujú. O Es sea, que, porque desde los 17 hasta los 37. el problema es que un conocimiento absolutamente particular no es conocimiento, ¿no? O sea, Bueno, es que es como un lenguaje privado, ¿no? El lenguaje privado, o sea, lo que eso es, es. si intentaran los filósofos empezar de cero la filosofía, tendrían que reinventar la palabra, ¿no? Claro, o sea, en la Sería medida, si absurdo. entendemos la filosofía como el saber que aspira a ser un saber sin supuestos, Ujú, ¿no? Que es a lo que uno podría decir Hegel, por así decir, aspira, ¿no? ujú, Claro, dice, bueno, pues hay que empezar por la nada y por el ser, ¿no? Pero, ¿cuál es la cuestión? Que independientemente de eso, siempre nos precede, por así ujú. decir, la idea de que hay determinada inteligibilidad en las cosas, ¿no? Que es lo que nos permitiría ponernos a... Pero eso a su vez te obligaría a que te volvieses a plantear el tema de que entonces no está siendo lo suficientemente fundamental si das por supuesto algo. Hombre, O sea, pero ya plantearse que siempre hay nos que encontramos partir, pensando, ¿no? para plantearse esa cosa ya está suponiendo algo, ¿no? O sea, Eso es. o sea, partimos siempre del supuesto, ¿no? De la presencia del supuesto, por decirlo de un modo. Sí, o sea, de la O- idea, de la idea de que estamos, podríamos decir, y eso lo dice Aristóteles en distintos pasajes, pero de que partimos de la experiencia. Ujú, La experiencia entendida como de que evidentemente uno se para a pensar en lo que sea por el hecho de que algo le admira, pero porque ya lo tiene delante, ¿no? ujú, Entonces, el descubrir que en nuestra experiencia hay determinados elementos que, aunque están allí, eh, esconden más de lo que muestran, pues eso ujú, dispara. Bueno, entonces no hay una correspondencia entre cómo yo he llegado a conocer esto con cómo, de hecho, eso es en sí mismo. Y entonces esa distancia, que es como inmediata al principio, inmediata en el sentido de que se muestra como tal, y entonces el trabajo consiste precisamente en cuando uno de repente dice, la distancia es enorme, yo trato de que cada vez disminuya, y la filosofía se toma eso muy en serio. Para aclararnos, que es, cuando estás hablando de esa distancia, para los Uh-huh, que somos absolutamente profanos al liceo, ¿eh? uh-huh. ¿A qué te refieres con ese tomar distancia en la O sea, filosofía? Aristóteles dice que el orden del ser y el orden del saber no son simétricos. O sea, no es lo mismo pensar y ser, ¿no? Claro, ese es el punto. Perfecto. O sea, esa es la Mm, idea. Entonces, porque Parménides si no, no, ¿no? Ya empezamos. claro, esa sería la idea. Es decir, Vale. no hay como una intuición inmediata del ser de las cosas en su conjunto, sino, Mm, quiere decir que luego puedes decir que es sentido común, pero Aristóteles no es como que diga, como es filósofo del sentido común, sino, mm, sino que simplemente también casa con cómo es el modo habitual que nosotros tenemos de vivir en el mundo, que es dando por mm, supuesto de que yo porque te vea por primera vez no sé nada de ti, ¿no? mm. Entonces, si eso lo sacamos del ejemplo y vamos un poco más allá, Aristóteles piensa que nosotros empezamos conociendo las cosas por cómo se nos muestran, pero inmediatamente nos damos cuenta de que no basta con eso para saber todo lo que las cosas son. Entonces es un buen maestro para enfrentarse a esta sociedad de la información, ¿no? Por O sea, decirlo de de lo un modo, inmediato de lo seguro. inmediato. No Eh, quedarnos en el tweet, ¿no? La bueno, claro, o sea, al final todo depende de qué es lo que quieres saber, yo creo que diría Aristóteles, ¿no? O sea, es decir, si las cosas que quieras que permiten que tú digas después que ya las sabes con solo haber tenido un contacto inmediato con ellas, posiblemente el valor cognoscitivo que tengan sea muy bajo, porque todos sabemos, en principio, que llegar a dominar un determinado saber pues lleva tiempo y dedicación.
Y entonces eso es simplemente la otra cara de la idea de que no hay una correspondencia directa entre el orden en cómo conocemos y cómo las cosas son. Cuando te escuchando me acuerdo de lo que decía Leonardo Polo en el acceso al ser. Decía lo de Uh-huh. el preguntar acaba, el saber no. Uh-huh. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, para hacer preguntas, ¿no? Tengo entendido que hay que tener supuestos, ¿no? Porque si no, es Claro. más, Sí, sí. toda pregunta supone la respuesta, si no, no se Uh-huh. formularía, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando decimos que el preguntar acaba, el saber no, significa que hay un nivel que trasciende lo que ya conocemos o lo que hemos abstraído, ¿no? Totalmente. Entonces, que ya es supra ideal, ¿no? Por decirlo de un modo, ¿no? ¿Puede ser así? Sí, ¿Podría sí, o decirse sea, se así? podría decir así, en el sentido de que No es lo no basta. pensado, ¿no? Que diría... O sea, que por mucho que pudiésemos llegar a una conclusión o un modelo de cómo explicativo de eso, una teoría, Ujú, eh, el presupuesto de que esa teoría pueda ser comparada y estoy dando por supuesto todo el rato ujú, que cabe la posibilidad de comparar a lo que yo he llegado con lo que hay. ujú, Pero lo que hay nunca puede como ser introducido y como dicho, ya está todo lo que hay dicho en esta teoría, porque entonces tendríamos ujú, la paradoja esta de la que habla Borges, de ujú. que un mapa que fuese tan exacto como lo es el mundo, No sería un sería mapa, una copia del mundo. claro. Tendría que ser Esto, exactamente igual, ¿no? entonces, podemos decir que no podemos identificar la realidad con el principio de identidad, ¿no? ¿Puede ser? Ujú. Con lo de A es Sí. A, ¿no? O sea, Bueno, claro, o sea, con la idea de que para que pudiese haber identidad entre lo que nosotros podemos saber de las cosas y las cosas mismas, tendríamos ujú. que ser nosotros, o sea, la teoría tendría que ser las cosas, ¿no? O sea, entonces esa diferencia entre pensar y ser nunca culmina como en una identidad perfecta. Que es como esa anécdota que cuentan algunos, incluso Polo en su seminario Nos sobre estamos yendo por Hegel. unos derroteros metafísicos Muy chulos, ¿no? Esto es rock and roll, no pasa nada. Por ejemplo, lo que decía Polo hablando de Hegel en su defensa de tesis doctoral, que le dijeron, oiga, pero es que lo que usted dice no se corresponde con los hechos. Y dice, pues peor, peor para los hechos, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día pasa lo mismo con, pues, con la opinión, ¿no? O sea, oiga, que yo opino esto, pero bueno, su opinión no se corresponde con lo que hay, ¿no? Con las cosas. Dice, bueno, pues peor para las cosas, ¿no? Entonces, creo que tenemos hay auténticos ejércitos de hegelianos campando por... o igual no, pero eh, esta es la cosa, ¿no? Entonces, ya que nos hemos ido por derroteros metafísicos, y esto, ya sabes, esto es pues un divagar, ¿no? Tampoco vamos a resolver el problema del pensamiento en Aristóteles, pero vamos a hablar de qué considera Aristóteles que es el acto de pensar, ¿no? Porque, por ejemplo, Ajá. nos dicen que estamos entrando en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Entonces yo me pregunto si leyendo Aristóteles podemos aportar algo para definir qué es inteligencia y qué es pensar, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, veo que ahora mismo se tiene la creencia de que el pensamiento se reduce a pues, conexiones neuronales y que haciendo un mapeado del cerebro podemos incluso averiguar lo que es pensar y definirlo, ¿no? Y Ujú. luego también, por lo que hemos hablado en algún otro momento, se entiende que pensar se reduce a reglas lógicas, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, prácticamente si me entiendes las reglas del pensamiento, ya sabes lo que es pensar. Ujú. Por algún modo. Esto con Aristóteles, ¿qué podemos decir? Ujú. ¿Por dónde empezamos? La cuestión es, si Yeah. tuviéramos que meternos, por ejemplo, en el huerto de luchar contra Skynet, por decirlo de algún modo, llégale como dice Raymond Kurzweil, llégale a la era de la singularidad, 2045, hola, ahí está, ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir con Aristóteles? ¿Qué es pensar? ¿Qué es pensamiento? Y si eso se puede mm,
yo qué sé, programar, o reducir a un algoritmo, no sé. Sí, o sea, esto conecta además con lo que me preguntabas de cómo la actualidad o qué había aprendido yo con Alejandro sobre el que podíamos sacar de la actualidad de Aristóteles hoy en día. Y yo, o sea, sí que pensaba, y lo he pensado también en varios momentos, o sea, no solo por la idea de cómo, de alguna manera, la sabiduría que puedan contener sus obras nos puede ayudar hoy en día en general, o sea, quiere decir que simplemente saber qué es lo que él nos dejó escrito ya es valioso, ¿no? Igual que podemos volver los historiadores, pues acudir a las crónicas de que escribieron no sé quién para conocer una determinada época, ¿no? Sino que ese ya sería, simplemente en sí mismo ya sería valioso, sino que luego también estaría la idea de si hemos olvidado algo, de lo que en su época se supo y a lo mejor nos convendría ahora. Y muchas veces, o la idea que más me ha gustado siempre a la hora de como de ponerle un marco a esto, es que los griegos en general, y luego Aristóteles en particular, claro, fueron los primeros, ¿no? O sea, tienen como una pureza a la hora de tratar de determinados temas muy poco contaminada de prejuicios que pueden venir de ya determinadas cosmovisiones cargadas de algunos supuestos no examinados que se dan por supuestos y que operan, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, a la hora de interpretar determinados fenómenos físicos, dar por supuesto que una explicación mecánica es mejor que una explicación que podríamos, yo qué sé, denominarla vitalista menos centrada en que tenemos ya un modelo que permite explicarlo y aplicar el modelo a distintos fenómenos, pues nos va a ir dando su explicación, ¿no? Los griegos no tenían modelos, o muy pocos, o son los primeros en idearlos, ¿no? Entonces, se concentra en muy pocos siglos, podríamos decir, una cantidad de, entre comillas, modelos sobre cómo explicar determinadas cosas, que cada uno de ellos está como innuche mucho de lo que luego va a aparecer en distintas épocas de la historia, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos una reflexión incluso sobre cuál es el rol de los modelos a la hora de explicar las cosas. Y ahí es donde Platón y Aristóteles yo creo que más destacan, por ser de entre los pensadores griegos los que, además de a veces aportar modelos que puedan explicar algo, ¿no? Pues los movimientos en la naturaleza, un proceso físico de cómo cambia de color una hoja, ¿no? Algo tan concreto, o cómo se pasa del embrión a que aparezca el ser vivo en su configuración más completa, a luego una reflexión sobre qué tipo de explicaciones son las necesarias en cada campo en concreto, ¿no? Y por qué unas valen más y otras menos, ¿no? Entonces no es lo mismo una explicación mecánica que una explicación teleológica, por ejemplo. Y si ahora ya vamos más al caso concreto del pensamiento, claro, la reflexión que Platón y Aristóteles tienen sobre qué es eso que llamamos pensar, tiene una riqueza conceptual increíble, ¿no? Yo creo que sobre todo el punto quizá más que les llama la atención a ellos, o que a mí me da esa impresión después de haber leído no tanto a Platón como a Aristóteles, y por eso me voy a centrar sobre todo en Aristóteles, es la singularidad que es el ser humano. Que además no es como que ellos se la inventen, sino que ellos se la encuentran en otros pensadores anteriores que dicen, bueno, es que el ser humano tiene un rol en esto que podemos llamar naturaleza, que parece que no tiene parangón en ningún otro ser que tengamos delante. Y entonces, básicamente les llama la atención el tema de que seamos capaces de hablar. O sea, digamos que en ese sentido, Platón, Aristóteles y otros pensadores griegos no se encontraron con la singularidad del ser humano teniendo lo que dicen algunos prejuicios teológicos, ¿no? Eso es, o incluso un especismo, ¿no? Que se podría decir hoy en día, ¿no? De que pensaran que hay que partir de que es superior. No, la cuestión no es tanto si es superior o es inferior, o si hay una determinada religión que me dice ya que yo tengo que partir de ahí sino que si uno examina como lo que tiene delante, ¿no? Se encuentra con que aunque todos los seres, podríamos decir, animales de una determinada ya, que no sean, pues yo qué sé, solo, aunque también, pero insectos o
o reptiles, sino que uno se va acercando más como a los mamíferos, a los que exhiben un determinado de comportamiento que, entre comillas, podríamos decir inteligente, incluso entre ellos, con los que el ser humano podría decir, bueno, me parezco a estos. No hablan entre ellos. Entonces ahora uno dice, bueno, a ver, porque esto me pasa mucho además con mis alumnos, pero sí que pueden comunicarse, ¿no? Esta es la pregunta del millón con lo de los animales, ¿no? O sea, claro, entonces, si están en peligro, se avisan entre ellos. La madre cuida de las crías. Pueden organizarse a la hora de cazar, ¿no? Entonces ponen los lobos. Pueden agarrar un palito y sacar las hormigas y comérselas, ¿no? Eso es cultura, ¿no? Claro. Entonces, hacen nidos. Bueno, pues a ellos lo que piensan es, bueno, pero es que independientemente de que puedan hacer todas esas cosas, Aristóteles tiene un pasaje en la política que es increíble, y que en muy pocas palabras dice lo de que la definición de que el ser humano es el único que tiene logos, ¿no? Y que, claro, ahí entra todo el tema, porque, por ejemplo, Julián Marías con María Araujo traducen palabra, ¿no? Y otros luego pueden poner razón, y otros ponen razonamiento, y otros ponen inteligencia, y otros ponen discurso, y otros ponen lenguaje, y otros ponen lenguaje significativo. Es decir, ya entra como todo el lío de las traducciones, ¿no? Pero básicamente la idea fundamental es que no son capaces de comunicar más allá de las sensaciones que tienen y además mediante sonido, pero no mediante palabra. O sea, de la sensación, de la percepción sensible, ¿no? Eso es. Y entonces, y cómo reacciona ante algo, ¿no? Pero no hay como vamos a ponernos a debatir acerca de este tema, ¿no? Y por lo tanto tampoco pueden decir si esto que está pasando, por ejemplo, a Aristóteles le llama la atención que no distinguen entre justo e injusto, entre bueno y malo, sino que como mucho hay reacciones asociadas, piensa Aristóteles, con el placer y con el dolor, ¿no? Claro, y entonces, a raíz de lo que implica que seamos capaces, o seamos seres capaces de usar un lenguaje, ¿no? Aparecen una cantidad de temas inmensos, ¿no? Por ejemplo, uno básico, pero que del cual se puede sacar mucho y que tiene que ver con el tema del pensar. Está simplemente la idea de que yo puedo hacer afirmaciones sobre las cosas. O sea, yo puedo decir, esto es esto. X es Y. S es P, ¿no? Y entonces, solo eso ya implica que cuando yo hablo, he trazado antes una división entre las cosas y las he vuelto a unir o las he separado. Y entonces digo, el árbol es alto. Por ejemplo, el sonido del pájaro que está sonando ahora mismo en tu casa, eso no es lenguaje, ¿no? No, claro. O sea, no es... Uno puede decir, evidentemente, hay un sonido que se está oyendo, pero la diferencia entre una palabra emitida por un ser humano y el sonido emitido por un pájaro es la carga de significado que tienen cada uno de ellos. O sea, los pajaritos que están hablando en los árboles al lado de tu ventana, no sé si, imagino que habrá, no están haciendo lo mismo que tú y yo ahora, ¿no? Esa es la... Claro, o sea, uno podría decir, si lo que queremos es reducir, este sería el tema, si lo que queremos es reducir lo que también hacen los seres humanos a una forma de comunicación, entonces sí. ¿Cuál es en el sentido de que no? En los dos casos hay como un intento de traslado mediante la modulación de la voz y por lo tanto se emite algo y luego se supone que hay un receptor que ese sonido lo percibe él a su vez, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema con esto? Que si fuesen lo mismo, los pájaros también escribirían libros o darían discursos. Y no hemos visto bibliotecas aún ahí, ¿no? En el árbol ese, ¿no? ¿Perdón? No hemos visto aún la biblioteca en el árbol que tienes al lado de tu ventana, ¿no? Claro. Entonces, claro, uno dice, ¿realmente puedo decir que son equivalentes cuando los efectos que se siguen de poder hablar o de simplemente emitir sonidos son tan distintos? ¿Cómo puede ser que la causa sea la misma? Si los efectos son tan diversos, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo lo que quiero hacer es quedarme como con una definición laxa, pero laxa, vamos, se quedaría corto decir laxa, o sea, de que tener un lenguaje es exactamente lo mismo que poder comunicarse, ¿sí? Entonces no entiendo nada de lo que es propio de lo que hace el ser humano. O sea, claro, entonces aquí entramos en el tema del monismo, ¿no?
Ujú. naturalista, ¿no? Es decir, que todo es naturaleza y ya está, ¿no? Un poco, ¿puede ser? O sea, sí, o sea, a la larga lo que te viene a decir es que todo sería lo mismo. O sea, te estás, por así decir, eliminando la capacidad de hacer distinciones entre las cosas. Y esto de Entonces, hacer que distinciones era algo muy precisamente, importante, ¿no? En Aristóteles. o sea, evitar eso, sí, claro, hacer Ujú. distinguir bien y que cada cosa tenga su sitio, ¿no? Entonces, con esta reflexión sobre cuál es el papel del pensar, que claro, bueno, ya podríamos entrar en la terminología específica que usa Aristóteles, pero tampoco quiero ponerme muy técnico, si nos quedamos en el tema de la afirmación, de que yo digo de una cosa que es otra, me doy cuenta de que, bueno, pero lo que estoy viendo es solo una cosa, por ejemplo, ¿no? Yo puedo estar viendo ahora a, me estoy centrando en un árbol determinado, ¿no? Y lo que yo veo es el árbol, pero cuando hablo de él, lo que hago es construir con palabras que ya son tres, por ejemplo, si yo quiero decir algo de ese árbol, tendré que decir, árbol es verde, ¿no? Ujú. O más, si ya digo, este árbol es tal árbol, ¿no? Ujú. Pues ahora, si seguimos eso, fíjate, yo digo, este árbol, ya solo con hablar, me estoy dando cuenta de que al decir este árbol estoy tratando de usar un demostrativo, ¿no? Como para decir este y no otro, es decir, este en particular, y ahora digo este árbol, no vamos a centrarnos ahora en el árbol, aunque también podríamos seguir en qué rol tiene, y digo, es de este tipo de árbol. Pero cuando yo digo que entonces es de este tipo de árbol, a tipo de árbol, yo no lo tengo delante. O sea, que pensar se puede decir que en cierto modo es saber separar, ¿no? O sea, empiezo Diferenciar. separarme de algún modo, diferenciando, categorizando, distinguiendo entre objetos individuales y cómo esos objetos individuales pueden caer bajo un concepto o tipo, Ujú. y por lo tanto que al hablar distingo entre lo individual y lo universal, o entre lo particular y lo universal, o entre lo singular y lo general, ¿no? Ujú. De lo cual, en principio, no puedo dar cuenta cómo ha surgido nociones universales o generales o ideas, como las llamará Platón, Ujú. Heide, ¿no? No puedo dar cuenta de cómo han surgido si apelo solo a lo que veo, o a lo que oigo, o a lo Ujú. que toco. Entonces, ¿de dónde han salido? Claro. O sea, ¿De dónde aquí salen el follón es nociones? lo universal, ¿no? Eso es. ¿De dónde salen nociones universales, generales, que engloban a otras cosas dentro de ellas, si yo no he tenido contacto con ninguna de ellas? Que es también el problema que tienen ahora los investigadores en inteligencia artificial. Lo de la inteligencia artificial general o fuerte, no, Uh que -huh, es esta cuestión en gran parte, ¿no? uh -huh, No saben. O sea, porque el problema de la inteligencia artificial, si lo he entendido bien, es que ahora está en una modalidad débil, es decir, solamente se puede ocupar de un caso particular. claro. Entonces, yo, por ejemplo, cuando De dicen que la... resolución, casi podríamos hablar a veces de resolución de problemas. Sí, por ejemplo, yo digo que la inteligencia artificial no juega al ajedrez, Claro. porque no sabe hacer otra cosa en ese sentido. O sea, el ser humano, mientras está jugando al ajedrez, puede estar pensando que tiene que irse a comprar luego, entonces igual no se concentra del todo, Claro. ¿no? O sea, esa multiplicidad de objetos de pensamiento, ¿m? Uh -huh, O de repente distraerse, o sea, una IA se distrae, ¿no? O sea, no sé, si se nos distrae una inteligencia artificial, probablemente se bloquee el espacio aéreo, ¿no? O sea, es que claro. puede ser un lío tremendo, o de repente cae la bolsa, pero ese es el tema, que volviendo a la cuestión que decías antes de, por ejemplo, lo de las bibliotecas, de los pájaros Uh -huh, o el detenerse, ¿no? De que pueden hacer los humanos. Ahí hay una característica del pensamiento humano que lo hace muy singular, ¿no? Sin tener que irnos a categorías más elevadas, ¿no? Simplemente uh por -huh, la propia experiencia, como tú dices, nos encontramos con que el ser humano es un animal muy raro, ¿no? Por decirlo de uh un modo. -huh. Eso es, eso es. Eso es lo que le llama la atención a ellos. Entonces, Ujú. tratan de hacer justicia al fenómeno, o sea, lo que se les ha parecido. Ujú. Entonces, que no es solo este punto, ¿eh? Por ejemplo, el punto de que seamos los únicos que sabemos que vamos a morir, pues Ujú. también le llama mucho la atención. Y por eso se decía a sí mismos, no solo los filósofos, sino también los poetas, decían, los seres humanos son los mortales.
Ujú, Entonces, eso no significa que los otros seres vivos no sean también mortales. Sí, pero no saben que van a morir. Y para el ser ujú. humano, tener conciencia de que va a morir configura su ser. O sea, le Por eso, hace. O sea, por eso dice Pascal lo de que lo que hace grande al ser humano frente al universo es que, bueno, le no es literal, ¿no? Dice lo de que cualquier cosa puede aplastarle, como si fuese una pajita, ¿no? eso Pero es. él sabe que muere, ¿no? Eso es. Es Eso es. la... Ujú. Sí, sí. No, no, Y... y en ese sentido, muchas veces los grandes pensadores, en mi opinión, acaban coincidiendo a veces tenemos la idea de que están todo el rato discutiendo entre ellos y que no se aclaran nunca, pero Ujú, hay temas en los que evidentemente llegan a conclusiones semejantes porque cuando tú piensas algo en profundidad, creo que los caminos se van cerrando. O ujú. sea, vas y vas como llegando a un determinado punto. E imagino que la muerte no tiene un significado meramente orgánico, ¿no? No es la suspensión de unas funciones vitales, sin más, ¿no? Si conectamos con el tema de lo del pensamiento, ahora con el tema de la muerte, ¿no? O sea, de cuál es Aristóteles, claro, continuando con esta idea, dice, bueno, pues entonces tiene que haber, igual que una facultad con la cual yo puedo percibir los colores, tengo Mm, que tener una facultad con la cual puedo percibir, entre comillas, aquí percibir, no centrándonos en que sea sensible, sino percatarme de lo ideal. ujú. Lo ideal aquí, no entendido, no, o sea, no necesitando postular que tengan una existencia como la que tienen los árboles o las piedras, en el sentido de que estén delante, sino de que si no son solo ficciones, porque de hecho me sirven, me son útiles, aunque no Ujú, sean solo eso, pero me son útiles para entender la realidad, yo tengo que tener una facultad que esté a la altura, por así decir, a la que están también esos objetos que son atemporales, no son espaciales, no cambian, por lo tanto, parecen tener cierta, entre comillas, eternidad, permanencia, y entonces en mí tiene que haber algo de la misma índole. O Así sea, como, el- simplificando un poco, pero así como la idea de igualdad, ¿no? O sea, ¿qué significa que dos cosas sean iguales? ¿Cómo he llegado yo a esa idea? ¿Qué significa que puedo conocerla? Eh, una vez sé lo que es y trato de ponerle atributos ahora a esa idea, ¿no? ujú, Y digo, es algo que es en sí mismo, como diría Platón, es permanente, no cambia, es imperecedero. ujú. ¿No será que en mí mismo reside una facultad que tiene esas mismas características? Que es Es lo que me decir, permite conocerla. Algo que no efímero, imperecedero en mí mismo. entonces que no está sujeto al tiempo Eso es. o al Al cambio. tiempo, claro, el tiempo, eso es, al cambio, porque tiempo, o sea, hoy en día, claro, para nosotros, también nuestra manera de usar La palabra tiempo, ¿no? de decir que algo está en el tiempo, ¿no? En Mm, el fondo, creo, si yo entiendo bien, es decir que está en el universo. Está en el ujú. universo me refiero a que es espacio-temporal, ¿no? Nuestra categoría es ya el espacio-temporal. Para Aristóteles y para Platón, si yo entiendo bien, con los matices O que tendrían sea, cada uno, les interesa más. Aristóteles no era tan euclidiano como nosotros, ¿no? Ok. Lo de pensar que hay un O sea, espacio homogéneo. no, no, para nada, claro. O sea, Ejé. bueno, está Bueno, en los lugares como naturales, hay nosotros no, muchos. como así han sido los europeos en la modernidad, ¿no? Eso. O sea, para Aristóteles el punto no sería tanto espacio-tiempo como que sea natural. Natural en el sentido de físico, como él dice en griego, physis, ¿no? O sea, que esté sometido al cambio. Ese es el punto. Por eso distingue entre Las lo dos, móvil y lo inmóvil, ¿no? eso es. O sea, las Vale. regiones ontológicas o los seres, Aristóteles a veces hace esa clasificación y dice, está la ciencia, a ver, espero decirlo bien, está la ciencia que se ocupa de lo que eh, existe en sí mismo, pero está sometido al movimiento. De eso se Mm, ocupa la física. Está de lo que no es en sí mismo y no está sometido al movimiento. Esos son los objetos matemáticos ujú. o ideales, porque es tamacemática. Entonces, Entonces, no es en sí son los mismo, objetos, no es en sí mismo porque depende de otro. eso es, porque llegamos a esas nociones a partir de que de alguna manera están ya en las cosas. Pero eso sería, o sea, también Eso esta es una clasificación la hace. De hecho, sinceramente, escuché a Vigo hablar del tema de los objetos matemáticos en Aristóteles y fue una discusión muy ardua. De hecho, creo recordar, cuando estaba yo en Pamplona, fue una discusión también en la que estaban por ahí José Ignacio Murillo, Juan Arana
claro. Vigo. Y bueno, me acuerdo en la cafetería del Faustino, yo puse la oreja así de lejos y dije, madre mía, esto da mucho de sí. Sí, muy interesante. Es muy interesante. Y luego dice, los que son en sí mismos y además son inmóviles. De eso se ocupa la metafísica, que él dice teología en este caso, ¿no? Pero bueno, teología no en el sentido de teología revelada, cristiana, etcétera, sino de lo que es divino, Claro, la entonces, ciencia de lo divino. para aclarar, ¿qué significa eso de divino? ¿Es precisamente lo que no está sujeto a Claro, ningún cambio? o sea, es que aquí habría que entenderlo, aunque es matizable, pero hay que entender divino más bien como un adjetivo que lo que te permite calificar es una región de objetos Mm, y características eh, comparadas con lo que es natural o con lo que es pensable y ya está, pero no puedes decir que exista propiamente, ¿no? Eh, el hecho de que es un adjetivo que te permite como decir que algo es muy valioso, muy o sea, digno. como el empíreo de Dante, ¿no? Eso es, lo ¿No? que está más allá de las categorías que nos sirven para lo que es natural. Entonces no es tanto como lo divino en el sentido de Dios, como en una determinada religión que se pudiese fundar a partir de eso. No, Ujú, no, es más para decir lo que es lo más digno. Así hay que ujú. entender como cellón, ¿no? O sea, lo que es divino, lo Sí, que de es, hecho, los, en castellano tenemos lo luminoso, ¿no? mm, Como no podríamos decir lo sagrado, porque eso ya tiene también unas connotaciones religiosas que, bueno, gente como Durkheim lo han estudiado, ¿no? O sea, y Freud, etcétera, ¿no? Sino, sino como más bien el hecho de que su modo de ser, su en la medida actividad, o estaría bien dicho actividad. también, sí, o sea, no me permite que hable de ello como hablo del resto de cosas. Entonces, Ujú, la ciencia se ocupe de eso, que los antiguos, diría Aristóteles, ya antiguos para él, lo identificaban con ujú. unos determinados seres que no morirían, etcétera. O sea, lo llamaban lo divino. Nosotros ahora, siguiendo una investigación, en este caso ya filosófica, a Ujú. lo que se nos aparece como tan distinto al resto de cosas, también lo podemos llamar divino. Y vale, si no está sujeto al cambio, Uh -huh. tampoco está sujeto a la acción de la cultura. ¿Me No, ¿en explico? qué sentido? Si entendemos, por ejemplo, la cultura como esa capacidad pues de tener el entorno a la mano, ¿no? De tener la realidad a la mano, por Uh decirlo de un -huh. modo, ¿no? Simplificando Uh mucho, -huh. una de las maneras que Sí. podemos dar de la cultura. Lo inmóvil no está a la mano del hombre, ¿no? No, claro, sí, sí. O sea, no es como diría Heidegger, zu handeln, ¿no? Sí, no está a la mano ni a la vista, en cierto sentido. Entonces, claro, ahí entramos en el follón de por qué la metafísica no es ciencia ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Va por ahí el tema, ¿no? Como Sí, sí, no es sujeto, o sea, no puede ser objeto de los pragmata, ¿no? Por decirlo de un modo, puede ser. sí, 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 totalmente. No lo consideramos conocimiento, ¿no? Este ámbito. Claro. Claro. Lo que pasa es que, a ver, siendo justos, yo creo, también habría que decir que no está claro tampoco si para Aristóteles, si era ciencia la metafísica o conocimiento, ¿no? Episteme, Ujú, lo era sui generis. Porque Aristóteles tiene muy claro que una ciencia es la geometría. ujú. O sea, la geometría es ciencia para Aristóteles. En el momento en el que él está, piensa que además es como el paradigma, o al menos así lo tratan los analíticos posteriores. Ahí es un fiel platónico, ¿no? Sí, o sea, en el sentido de que hay determinados objetos que hablando de los cuales puedo hacer afirmaciones unívocas, necesarias, y hay otros sobre los que no, sí. Y entonces, objetos de ese tipo son, por ejemplo, las figuras geométricas o los números. Ujú, Porque puedo hacer afirmaciones necesarias porque sé que no va a cambiar. O sea, un triángulo nunca va a poder no medir la suma de sus ángulos 180 grados. ujú. Nunca va a poder pasar eso. Y por lo tanto, la afirmación que haga diciendo eso es una verdad necesaria e inmutable. O sea, podríamos decir lo evidente, ¿no? O sea, lo que al final se torna evidente a la mente, que es. Eso es, que no puede ser de otra manera. Ujú, Pero además el fundamento no es que a mí se me vuelva evidente, ujú. sino que, No, oye, no, ya, ya. es que es así, ¿no? Ujú.
es así. El modo en el que yo reacciono, por así decir, a eso es que en mí se produce una evidencia a la cual solo podría negarla con voluntariamente cerrando los ojos a lo que se me está mostrando. Entonces, Vale. Y eso no está sujeto al cambio. claro, al mismo tiempo, o sea, al cambio que Mm. aquí además lo podríamos decir, al cambio de que yo no puedo cambiar de opinión sobre ello. Ujú. Nunca va a dejar de ser verdadero. O sea que nuestro querido Renato Descartes, Ujú. cuando se atrevió a decir que hasta las matemáticas podían estar sujetas al genio maligno, Sí. dijo, pues capum Aristóteles, ¿no? O capum Grecia. ¿O qué? Bueno, es que, claro, eso depende de tantas, me parece, supuestos que él tiene sobre en qué Ujú. consiste conocer y además intentar hacer casar eso con una especie de escepticismo radical, aunque él diga, aunque sea una duda metódica y que tiene como un fin y no es simplemente dudar por dudar, se mete en una situación tan, en mi opinión, artificial, Mira, qué como, transhumanista entonces, todo muy como para que artificial. ella tiene que como decir cosas que en mi opinión nadie de entrada se atrevería a negar, pero claro, está ya en una situación tan desesperada que las medidas son también desesperadas. Entonces, negarle validez a los axiomas de la geometría porque hay un genio maligno, me parece que no porque piense que con esto estoy explicando bien a Descartes, pero si eso fuese lo que Descartes está haciendo exactamente, eh, me parece que es una manera de hacer filosofía que a veces puede compararse más con perder el tiempo que con realmente estar investigando sobre algo. Es decir, estar respondiendo a objeciones a gente o a personas, o a eh, como muy que quizá no valdría la pena meterse en ese berenjenal para lo que vas a conseguir después sacar a partir de eso. O sea, es por estas cuestiones por las que de repente nos dicen que los filósofos estamos fumados, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, Eso, ¿no? eh, claro, pero hablando de esto, de lo del genio maligno, por ejemplo, tenemos a nuestro querido Nick Bostrom, Ajá, sí. pues director del Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, ¿no? Que tiene un artículo Uh-huh. en el que se plantea la cuestión de si estamos viviendo una simulación informática. Y yo creo que está muy bien esta línea de lo del genio maligno, ¿no? O sea, Sí, sí, él sí, plantea sí. como dice que es lo más probable, lo más posible, es que estemos viviendo una simulación informática generada por una civilización posthumana, ¿vale? O sea, dices, vale, te has ido ya. Entonces, es que ya ni Matrix, o sí, Ya, ya, precisamente es el ya. argumento de Matrix, ¿no? Entiendo. De hecho, creo que, a ver, ¿quién era? Hay un tipo que habla de la metafísica de Matrix. No sé si es Searle o, bueno, Puede ser. Searle, no sé, bueno. La cosa es que, claro, esta sensatez tan griega, ¿no? De decir, bueno, es que hay cosas con las que te encuentras y ya está, tampoco hay que... ¿Cómo hemos llegado? Bueno, pues ahora nos metemos después otra vez en el pensamiento, pero ¿cómo hemos Sí, sí. llegado a este punto en el que ese sentido común tan griego, tan sabio, Uh-huh. ¿no? Se pone en duda, ¿no? O sea, las cosas evidentes, yo creo que el problema ahora mismo de Occidente, en gran parte, o sea, la civilización occidental, creo que está verdaderamente en crisis porque duda de lo evidente, ¿no? O de lo más inmediato también, ¿no? Creo yo, no Sí, sé si... a ver, ahí hay, o sea, yo, a ver, tengo mis opiniones, ¿no? Mm. No es que pueda hablar como con mucha autoridad, pero Y hablo de la civilización occidental en un sentido así muy sí, sí, grandilocuente, no, pero que no... pero yo ¿Vale? ¿Me diría, o sea, explico? el tema de la sospecha, ¿no? O sea, Mm. ese que me parece como que, y en la manera en la que Freud tiene de hablar de por qué es catalogado como filósofo, si podríamos decir, de la sospecha. O sea, Por- es un conspiranoico, ¿no? claro, esto es O la sea, hermenéutica. Creo que era los, como lo decía Riquet, que hablaba de la hermenéutica de la sospecha, ¿no? O sea, como de cómo te permite dar cuenta de algunos fenómenos el hecho de ponerte de entrada como con determinadas suspicacias, ¿no? Entonces, entonces, perdona que te interrumpa, aquí quiero hacer un... Entonces, los de los filósofos de la sospecha
Freud, Nietzsche y Marx, serían teóricos de la conspiración magníficos, ¿no? Actualmente, ¿o qué? Yo creo que sí, o sea, quiero Sí, decir, ¿no? tendrían, lo que pasa es que, hombre, evidentemente sería como un uso quizá, o Más sea, ellos, metódico. claro, o sea, no, Mm, ellos creo que van un poco más allá, o sea, o al menos, aunque el punto de partida sea ese, el método de análisis con el que luego tratan de seguir sus sospechas, deja mm, como muy en evidencia a veces mucha de cómo un conspiranoico construye su discurso, ¿no? mm. Me parece que el que tú sigas confiando en que el análisis te permite como distinguir entre lo verdadero y lo falso, eh, quizá deja un poco en evidencia otro tipo de conspiraciones o lo que sea, ¿no? Por eso Aunque bueno, decía la Chesterton que el Chesterton, loco lo último que ha perdido es la razón, eso es, que es el más ¿no? racional de todos en el sentido de que para él las cosas casan perfectamente en su lógica, ¿no? Claro. Entonces, Mm, pero, entonces, siguiendo con esta idea de que negar la evidencia, claro, llega un punto quizá en el que eh, es verdad que el ser humano, por lo que hablábamos al comienzo de la conversación, en la medida en que hay una distancia entre lo que él llega a saber de las cosas y luego cómo son las cosas, ha ido equivocándose y teniendo por verdaderas cosas que son falsas luego. Entonces los Freud, prejuicios, ¿no? claro, entonces Freud, por ejemplo, cuando está Mm, hablando de cómo el psicoanálisis va a ayudar a desmontar una cantidad de prejuicios y que por eso habría que ponerlos en cuestión, etcétera, y que solo poniéndolos en cuestión uno llega a la verdad sobre ese determinado asunto, él se compara con Copérnico y con Darwin. nada menos, Claro, porque él ¿no? dice, así como durante siglos se pensó que era la Tierra la que estaba en el centro y el Sol el que giraba, Copérnico llegó y lo desmontó. Primera humillación que sufría el ser humano. Mm, Ya no estaba en el centro del universo. Segundo, así como el ser humano durante siglos pensó que era una especie distinta a las demás y que él era como para el que estaba todo esto hecho y como la cúspide de la creación. Y mm, después llegó Darwin y dijo que no, que tenemos el mismo origen que cualquier otra especie y que no tenemos razones para considerarnos superiores. Segunda humillación para el ser humano, llega la tercera y definitiva, que es la que traigo yo. Durante siglos el ser humano ha pensado que es el único ser consciente que es capaz de dominar sus impulsos y conducirse libre y racionalmente en el mundo. Yo mm. acabo de demostrar que no, que como cualquier otro ser, también a nosotros los impulsos nos dominan a la hora de tomar nuestras decisiones y que el libre albedrío es una ilusión. Mm. Tercera, definitiva humillación para el ser humano. Solo ahora está verdaderamente en su sitio. Eso es lo que dice él y está escrito, yo lo he usado a veces en clase, etc. ¿No? Entonces, Me eh, recuerda muchísimo, evidentemente, a nuestro querido Federico Nietzsche, ¿no? sí, sí, claro, Mm, él ah, también lo habla y con Platón y con cómo nos hemos ido contando una historia mm, que nos ha convenido y luego sobre verdad y mentira en sentido extramoral también, ¿no? En un planeta pequeñito hay un ser que, ¿no? Que si se supiese cómo él es en realidad con todo lo que existe, se daría cuenta de que es como mm. un mosquito o una mosca que no tiene ninguna relevancia en su existencia, ¿no? Es súper, a mí me encanta ese pasaje porque precisamente, por ejemplo, parte del discurso transhumanista consiste, desde Julian Huxley hasta la actualidad, en decir que el ser humano es la evolución haciéndose consciente de sí misma, ¿vale? Ujú. O sea, de repente emerge la conciencia, ¿no? Y tal, y que eso también es como un mandato cósmico, ¿no? O sea, que a partir de ahí tienen la tarea de trascender la especie para mejorarla y tal, ¿no? Entonces, lo de Nietzsche me parece magnífico y también un poco lo de lo que has dicho de Freud, porque es, a ver, consciente, pero tampoco te pases, ¿no? O sea, un momento. Claro. ¿Consciente para qué? Y en qué momentos, ¿no? Porque si nos quedamos dormidos, macho, ¿no? O sea, de hecho, Pero es que esto yo creo que conecta un poco con Aristóteles, ¿no? Porque hay una inteligencia que nunca duerme, ¿no? eso, sí, sí. No, pero es que además se da una paradoja como en esta manera que tú citabas ahora Bostrom y toda esta idea de la simulación, etcétera. Una paradoja que es como la exactación de lo humano, por así decir, como ¿no? De solo nosotros somos capaces como de trascendernos a nosotros mismos y la tecnología y todo esto. Uh Y -huh. por el otro lado, como una minusvaloración de que ya seamos algo definitivo, ¿no? Y entonces como diciendo, no, no, pero aunque seamos tal, hay que ir más allá todavía. Entonces, como, bueno, pero ¿en qué quedamos?
si somos nosotros los que podría dar lugar a los otros, quiere decir que ya solo nosotros valemos por sí mismos. Es decir, es una posibilidad que llegásemos a eso, pero la posibilidad reside en que nosotros seamos capaces. Entonces, la cuestión es que si puede surgir como efecto de nosotros y todo efecto es siempre superior, la causa es siempre superior al efecto que es capaz de producir, entonces quedémonos con la causa. O sea, no nos convirtamos en una de las posibilidades que podemos llegar a ser. No tiene mucho sentido, ¿no? Eso, al menos, eso suponiendo que nuestro hacer esté sometido a la causalidad, ¿no? O sea, suponiendo que la libertad esté ahí enclaustrada en la causalidad. Sí. Claro, pero luego, además, con lo de la simulación clínica, claro, yo me acuerdo que una vez viniste a hablar a la Universidad Francisco de Vitoria, y entonces estuviste hablando de los teóricos, estos tensores. Claro, y a mí lo que me llamaba la atención es que el tipo de discurso que usan para fundamentar lo que piensan no es, o sea, no es que no sea científico en el sentido de que no se apoye en la ciencia, que a lo mejor incluso hacen determinadas alusiones, sino que ¿cómo puedes saber si estás en lo cierto hablando de aquello de lo que estás hablando? Es decir, si es un futuro, y de hecho nosotros no podemos conocer el futuro, por lo tanto tienes que ponerte como diciendo, no sé seguro si esto va a pasar. Pero si además para hacer... Siendo aristotélicos, no sé si mañana habrá una batalla naval, ¿no? Eso es. Joder, algo tan sencillo como esto, ¿no? Eso es, sobre la interpretación, ¿no? Y luego, o sea, sobre eso no hay verdad o falsedad, porque todavía no ha ocurrido. Entonces, no puede ser, ya no es un discurso sometido al verdad o falso, entonces ya, ¿de qué estamos hablando? O sea, es ficción. Pero es que además, si para eso lo que hago yo es fundamentarme a veces, o sea, fundamentarlo a veces en no sé qué teoría sobre el origen del universo o del ser humano, que tampoco puedo volver de manera inmediata, a no ser con un montón de ciencias y de datos que lo primero que te dicen es que no podemos llegar a una conclusión definitiva, pero tú lo haces como diciendo, no, esto es así. A mí lo que me llama la atención es que bajo la apariencia de nosotros somos los auténticos promulgadores y defensores de la ciencia. Y los que hemos entendido la evolución, ¿no? También, porque tienen ahí una especie de dogmatismo, creo yo, ¿no? Pero una vuelta a un discurso mítico primitivo que yo, o sea, yo digo, bueno, pero ¿y cómo? O sea, ¿desde dónde puedo yo averiguar si esto de la simulación informática en la que vivimos es verdadero o falso? Miguel, por favor, para eso estás aquí. O sea, te he traído la pastillita azul y la pastillita roja. ¿No te das cuenta? Y volviendo a Matrix, además, Alicia y en el País de las Maravillas. O sea, quiero decir, no estamos entonces en un terreno en el cual pueda haber una auténtica discusión racional sobre el tema. Estamos eludiendo la posibilidad de llegar a una conclusión sobre un determinado tema porque introducimos unas premisas que no son verificables nunca. Entonces, yo no puedo saber si la conclusión que sacas es verdadera o falsa porque son premisas que no entra en juego si son verdaderas o falsas, sino, bueno, esto es posible, es probable, podría, pero entonces ya no estamos en el terreno de la verdad, estamos en el terreno de lo verosímil. Y de la estadística, ¿no? Claro, verosímil que pueda ser el caso. Bueno, pues claro, pero vamos, Harry Potter. Claro. Que no pasa nada. O sea, por eso se cargan la distinción entre mito y logos, ¿no? Sí, filosofía es también un modo de saber que aspira a ser verdadero. Entra en juego la distinción verdadero-falso, le interesa. A lo poético, a lo mítico, a un modo de pensar como más primitivo, el binomio verdad-falsedad es secundario. Es simplemente que sea probable algo, sea verosímil. Y eso en el terreno es totalmente válido, pero no si lo que aspiras es a tener, en mi opinión, una teoría sólida sobre lo que hay, ¿no? Sí, lo de lo verosímil me gusta porque se mueve continuamente en su discurso en ese terreno, ¿no? Pero es que además en lo verosímil, en el ámbito de lo verosímil llegan a decir que es posible producir una mente cósmica.
Y con esto volvemos también al pensamiento en Aristóteles. Sí, sí, sí. Porque creo que esto está relacionado también con el tema de la singularidad tecnológica, que tiene pretensiones cosmistas, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial no se reduce únicamente al ámbito de la cultura humana o a la asimilación del hombre-máquina, sino que tiene también una visión cósmica en la que pretenden convertir la IA en el logos, ¿no? Poner una especie de Sí, sí, pensamiento sí. universal, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar, Aristóteles, ¿qué diría con esto es posible si la actividad no ética, por decirlo de un modo, no está dentro del ámbito de la física? O sea, no está en ese nivel, sino que está ya en lo inmóvil, por decirlo de un modo? ¿Es así? Sí, sí, te entiendo. ¿Puede estar a la mano de la tecnología? ¿Puede ser resultado de la acción técnica? O sea, para Sí, es como Aristóteles. construir tecnología, por así, o sea, e inteligencia, ¿no? Sí, podemos construir inteligencia, según Aristóteles. Ya. Entonces, a ver, buena pregunta. O sea, quiero decir, evidentemente, Aristóteles, y esto es obvio, pero por si acaso lo digo para que no se Ujú. piense que yo soy aquí una especie de fanático que piensa que todo lo que dice Aristóteles o que ya lo dijo todo, ¿no? O sea, Aristóteles podríamos decir que sí que es un pensador de la técnica y además, entre comillas, aquí técnica y no de la tecnología. No te preocupes por lo de ser fanático. La pregunta te la estoy haciendo yo. ¿Qué diría Aristóteles? O sea, no te rayes en absoluto. Entonces, Si quieres después, pasamos a Kant o a Miguel, si quieres, o sea, no pasa nada. no, no, pero entonces, de la técnica, pero no de la tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que tendríamos que Mm, distinguir en que el saber necesario para construir artefactos, ¿no? mm, Como así. Y entonces Aristóteles sí que tiene una teoría sobre en qué consisten o cuáles son los rasgos generales que tiene un modo de pensar que es capaz de construir artefactos en general, desde zapatos hasta ordenadores, ¿no? mm, Entonces, sobre eso sí que ha pensado, pero no ha pensado sobre la tecnología ya construida y qué implica, como puede haber hecho un Gunther Anders, ¿no? Cuando dice la obsolescencia del hombre y a dónde nos va a llevar esto y el que seamos capaces de construir bombas atómicas. O sea, sobre eso no tiene una reflexión. Tiene una reflexión sobre en qué consiste ser seres capaces de construir objetos y necesitar un saber para poder hacer eso. Eso es, Aristóteles mm, le llama techne, ¿no? Y mm. dice que bueno, es una virtud intelectual y que nos llevaría muy lejos explicarlo, ¿no? Entonces, pero desde esa Por perspectiva, cierto, tema que tratarás en un futuro, el de Tecne. ojalá, Tecne sí, en sí, Aristóteles, ¿eh? yo feliz. Y entonces, Aristóteles lo que piensa es, bueno, es evidente que los seres humanos somos capaces de, él habla en la mayoría de los casos, de imitar los procesos que ya ocurren en la naturaleza con nuestros propios medios. Y entonces, pues Que, yo qué sé, que la ahora estamos agricultura, un poco en eso con las neurotecnologías y la simulación del cerebro y todo esto, ¿no? eso es, ¿no? Y entonces uno puede como crear incluso modelos que son muy similares y puede Ujú, con eso además servirse de ese saber para transformar la realidad que tiene delante. Entonces uno tiene pues desde la agricultura, y entonces uno se inventa los canales para traer el agua a las acequias de un punto al otro, como en Valencia, ¿no? Con los árabes luego, y entonces los naranjos y todo y esto, ¿no? así disfrutamos de la paella, ¿no? Con los Eso, arrozales, ¿no? eso es. Ujú, Luego puede, pues eso, conseguir construir un objeto que le permita viajar más rápido de un sitio a otro, ¿no? Entonces, todas esas cosas, Aristóteles dice, sí, somos los seres capaces de hacer eso, ¿no? ujú, Ahora bien, Aristóteles lo que piensa, y que me parece aquí como que también está diciendo una cosa como básica, pero que a veces no nos paramos a pensar, todo eso ujú, parte de dos cosas muy básicas. Y una es que ya hay naturaleza con sus ujú, propios procesos y que yo puedo investigarlos y conocerlos y inspirarme en ellos para sacar adelante otras cosas. Y por el otro lado, que existo yo que soy capaz de comprender esas cosas. ujú, Entonces, volvemos a lo mismo. ¿A qué idea? A la idea de que entendiendo bien cuál es el lugar que ocupan los artefactos y lo que yo puedo construir, comparado con el que es el agente que los produce y en aquello que le sirve de inspiración o de materia para poder hacerlo, ujú, uno inmediatamente llega a la conclusión de que siempre va a ir por detrás todo lo que yo puedo hacer con respecto a lo que ya hay hecho. ujú. Uno, o sea, uno puede no estar de acuerdo con eso, pero entonces
lo que tiene que explicar, Pero simplificando es que, dado que imitamos la naturaleza, no vamos a superarla, ¿no? eso es, nunca, ¿Puede imposible, ser? imposible, eso es. Entonces, no porque haya, o sea, a ver, igual un Como, poco, o como sea, te escuchen los teóricos del arte, nos van a echar encima, ¿eh? claro, o sea, aquí está todo, luego, está todo el tema de la creatividad y es verdad que y está el tema de la libertad, ¿no? O sea, la idea de que, bueno, pero las posibilidades que abre el hecho de que yo pueda esté como abierto irrestrictamente a las cosas y pueda hacer con ellas lo que me dé la gana, todo eso es como una posible objeción a la idea, ¿no? Pero a mí, o sea, y también aquí volviendo a Aristóteles, ¿no? Aristóteles lo que piensa es que eh, los seres humanos son finitos, llegan a saber en un determinado tiempo unas determinadas cosas y luego las olvidan muchas veces y hay que volver a entenderlas. Y no es como un proceso lineal de auténtico progreso como siempre hacia arriba, ¿no? Sino que, bueno, hay Mm, guerras, hay destrucción, hay mm, enfermedades, hay cosas que no controla, ¿no? Y el respeto que tenemos que tener, o piensa él, ¿no? Ante el hecho de que en la naturaleza se produzcan fenómenos de tal envergadura como puede ser un tsunami, un terremoto, los volcanes, o sea que nuestra existencia está continuamente en peligro, ¿no? mm, Lo que nos tiene que poner es sobre aviso sobre el hecho de cuál es nuestro lugar. Entonces, pensar como que en algún momento vamos a poder controlar todo eso porque vamos como a superar y a podernos anticipar a todas esas cosas, en mi opinión, y creo que Aristóteles estaría de acuerdo en esto, es no será porque hemos hecho un modelo sobre qué es la naturaleza, que la simplifica tanto que nos llegamos a creer que la hemos superado, cuando en realidad lo que hemos es superado un modelo construido ad hoc para poder decir que la hemos superado. claro. Entonces, Entonces, yo en eso lo ese veo, sentido, los una cosa más, transhumanistas, sí. yo, una cosa que me llamó la atención es cuando yo estaba en la Universidad de Navarra y estaba trabajando con José Ignacio Murillo en el proyecto que él tiene de Mente y Cerebro, claro, Mm, venían los que hacen fotografías y todo esto al cerebro y los más técnicos en ese campo y especialistas decían que no tienen absolutamente ni idea, ni que tienen, y no tienen la técnica todavía para decir un montón de cosas, ¿no? ajá. Pero como diciendo, evidentemente el cerebro es muchísimo más complejo que cualquier teoría que podamos hacer para explicar qué es el cerebro. Mm, Ellos mismos, ¿no? O sea, como de evidentemente esto, pero es que no se va a agotar. Entonces, eso no significa que no haya que, en cierto sentido, hacer todos los esfuerzos posibles y en nuestra mano para tratar de evitar las enfermedades, los desastres, las sequías, todo lo que esté en nuestra mano. Pero eso no es necesario para sostener eso, que yo tenga que decir que en un momento determinado el ser humano va a ser capaz de... Eso ya es ciencia ficción. Y yo puedo sostener las dos cosas al mismo tiempo, decir que la naturaleza va a estar mm, siempre llevando la delantera en ese terreno y que tenemos razones para pensar así, con al mismo tiempo sostener que eso no implica que no tengamos que hacer todo lo posible para que nuestra existencia en este mundo, defendernos, por así decir, o sea, se pueda defender de lo que al ser humano siempre le ha preocupado al fin y al cabo, que es que se encuentra a la intemperie y no quiere que un rayo le caiga encima, mm, ni que una inundación destruya todo lo que ha construido. mm, Pero pensar que para poder sostener eso tengo que sostener que hay una especie de carrera para ver quién llega antes, la naturaleza o la tecnología, me parece que es un error de principio pensar que lo que hay es una carrera, mm. ¿no? Me parece que lo que hay que replantearse entonces es qué tipo de relación quiero estar yo con la naturaleza, Sí, ¿no? No sé. sí, en ese sentido, por ejemplo, leyendo durante nuestro querido confinamiento de hace un año, ese confinamiento que produjo ideas brillantes en todo el universo, ¿no? Harari escribió un artículo, creo recordar, de periódico, en el que decía que la muerte era simplemente un problema técnico. De mismo modo que está estropeado el coche, ¿no? Y le cambias una pieza, pues, la biología tiene unos cuantos errores que podemos corregir, ¿no? Mm. Y dices, wow. O sea, ¿acaso hemos llegado a un punto de la historia en el que ya podemos decir, conocemos lo suficientemente de la naturaleza como para arreglarla?
¿no? O sea, ya tenemos las instrucciones del universo, Leñe. Es que, sinceramente, eso es un poco, continuando lo que tú estabas diciendo, ¿acaso los científicos dicen eso? ¿Tenemos ya la teoría de las teorías? No, pero es que además, Creo que no, o sea, es que... no, pero es que además ahí está eso, que es así, o sea, que evidentemente no tenemos ese conocimiento todavía, pero es que además partimos del supuesto de que hay algo erróneo en la naturaleza. También, sí, sí. Si hay algo erróneo es que la naturaleza ha tenido una voluntad errónea, ¿o qué? ¿No? Claro, bueno, y O el demiurgo se ha equivocado. ¿No? Aristóteles sí que habla de los monstruos. En la generación de los animales, en uno de sus pequeños tratados de lo que podríamos llamar incipiente biología, habla de que, bueno, de hecho, aparecen cabritos que tienen 3 ojos, o que nacen sin 2 piernas, o que, yo qué sé, o sea, es decir, de vez en cuando, entre los procesos de la naturaleza, se producen fenómenos que uno diría que son como errores en la naturaleza. Pero Entonces, para ese sistema vivo no, ¿no? bueno, O... o sea, además, o sea, que luego pueden seguir vivos, pero uno diría, bueno, no tienen las características que tiene el ejemplar básico de esa especie, ¿no? Pero entonces uno podría decir, claro, en el sentido de que no funciona como si fuese una máquina que hace todo a la perfección, ¿no? Si por perfección entendemos como que el producto siempre es acabado y tal, aunque Y evidentemente responde al fin establecido, ¿no? claro, y en las cadenas de montaje que nosotros tenemos y hemos inventado y tal, Ford y todo esto, también ocurre. O sea, que de vez en cuando, y no siempre es error humano, sino en el fondo, incluso siempre es error humano porque la máquina la diseña un humano, ¿no? Pero ya remoto, se entiende la diferencia, pero que está ahí todavía, ¿no? Pero lo que Aristóteles quiere decir con eso, o sea, que eso no le lleva a poner en entredicho que la naturaleza tiene un orden en el que podemos confiar que funciona como bien, ¿no? Como que habría que cambiarla. No le lleva como a replantearse todo ese supuesto fundamental del que él también parte, que es que la naturaleza no hace nada en vano, ¿no? Sino lo que viene a decir es, bueno, evidentemente por el hecho de que pueda generar nuevos seres, pueda dar vida a cosas, necesariamente se sigue que a veces va a también tener que ocurrir abortos naturales, deformes, etcétera. Pero porque está en la misma naturaleza de las cosas, que tienen tantos procesos intrincados, que de vez en cuando confluyan dos cosas que ojalá no hubiesen confluido nunca, pero que a veces puede ocurrir, porque el entramado que hay de causas puede llegar a producir eso, ¿no? Claro. Entonces, Pero la cuestión es que lo que nosotros percibimos como error no es tal en la propia naturaleza, ¿no? Eso es. O sea, por No lo es. ejemplo, hay un autor que es además, a mí me gusta mucho cómo escribe. eh, Ay, no me acuerdo de su nombre. Además, me gusta su look porque parece Trotsky. Lleva unas gafas redondas muchas. Ya me acordaré. Tiene un artículo que se titula ¿Qué es un buen árbol? Uh-huh. ¿No? Porque trata precisamente esto, Claro. ¿no? Eh, Reichmann, creo que se llama apellida Reichmann. Uh-huh. Eh, y es eso, o sea, lo que nosotros percibimos como bueno o malo muchas veces en el orden de la naturaleza es porque no responde a la idea que tenemos de la cosa, ¿no? Puede ser. Sí, O sí, sí, o al sí. propósito que queremos darle a la cosa. Bueno, y porque, claro, es que ahí ya el predicado bueno Hmm, aplicado a las cosas hmm, es equívoco. ¿Qué hmm, quiere decir? ¿No? Esto es como, a mí me acuerdo una vez un pintor estaba en una conferencia y estaba hablando sobre que él decía, bueno, fijaos, nosotros podemos decir que algo es bueno y fue muy aristotélica la explicación, ¿no? Porque él decía, cuando lo aplicamos a una película, por ejemplo, hmm, claro, es que puede ser bueno, te lo dice yo qué sé, pero una monjita, ¿no? Y a lo mejor lo que te quiere decir con eso es pues que no hay mucha violencia ni escenas de sexo. Entonces es hmm, buena, se puede ver, ¿no? hmm, O que habla de cosas buenas, ¿no? hmm, Pues sí, habla de la amistad o yo qué sé, imaginemos. Y eso sería, entonces podríamos decir, la película es buena.
pero luego un director la ve y dice, no, esa película no es buena, es malísima. Eso a mí me pasó con una No película en bueno, clase. Les mandé una película a los alumnos y me recomendaron. Y hubo un alumno que además tiene una productora de cine y me dijo literalmente, esa película es una mierda, claro, delante de todos. Yo claro. no quería decirlo así, pero sí, o sea, objetivamente la producción tenía algo de Sí, pedo, ¿no? O sea, a mí me importaba el contenido, pero argumentalmente dije, esto también lo ve Aristóteles y dice, esto atenta contra mi tratado de la poética, leñe, no me has tocado la moral, ¿no? claro, pero Es entonces eso. ahí bueno sería que técnicamente no cumple unos determinados estándares, ¿no? Pero luego podría venir uno que le interesa la fotografía y como podría decir es buena la película así porque estéticamente cumple otros estándares, ¿no? Entonces al final siempre depende de... O sea, el predicado bueno tiene que ver con que nosotros antes hayamos puesto un determinado... Si queremos darle algún significado, tenemos antes que haber definido las condiciones bajo las cuales vamos a usar el predicado. Porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, puede significar tantas cosas que no significa ninguna en concreto. Y luego... Entonces, cuando nosotros decimos la naturaleza hace como cosas malas o erróneas, evidentemente ya hemos... Como el terremoto de Lisboa, ¿no? Claro, hemos prescrito unos determinados criterios bajo los cuales, ¿no? Entonces es malo siempre que cause un mal a un ser humano, ¿no? Y entonces uno dice, ¿y eso por qué? Porque bajo otra perspectiva podría ser que eso fue perfecto que ocurriese. ¿No? Si eres Thanos, ¿no? Por Haces así. Claro, la reflexión sobre qué es un error, sobre qué... dar por supuesto que eso no exige que en tu discurso eso también lo hayas tratado de alguna manera para que se pueda entender lo que estás diciendo, o entonces todo se convierte como una especie de propaganda. O sea, como de querer conseguir algo y tratar de conseguir adeptos a tu corriente. Pero no hay una auténtica discusión sobre qué estamos hablando. Entonces, cero control sobre conceptos que son muy complejos y a veces equívocos hace que de entrada no puedas llamar a tu discurso como científico no en el sentido de ciencia natural, sino como riguroso, preciso, racional, al final, adecuado para que se pueda tomar en serio lo que estás diciendo. Entonces, yo Harari, que lo he usado incluso a veces en clase, porque tiene una charla TED que no es que me gusta porque saca determinados temas, aunque en mi opinión en muchos temas está plagiando a Aristóteles y no sé si lo ha leído y no lo quiere citar por alguna razón, que es cuando está hablando de las diferencias entre el ser humano y el animal, ¿no? Aunque él pone el énfasis en unas cosas que en mi opinión pueden reducirse la mayoría de esas a cosas que Aristóteles dice y que son más fundamentales que las que él argumenta, ¿no? Él dice la capacidad de organizarse en grandes números y el uso de la imaginación. Y Aristóteles ya decía ser un ser político y un ser racional, que me parece que incluyen a estas y las explican mejor que las que luego usa Harari, ¿no? Pero no he leído Mira, sus ¿ves? libros. Ese es otro tema de la actualidad de Aristóteles que podríamos tratar también más adelante. Fenomenal. Harari y Aristóteles. O sea que... Por ejemplo, eso sería un temazo, ¿sabes? Aunque me tendría que leer el de Homo Deus y el otro y el de Sapiens, ¿no? O sea, quiero decir que no lo sé. En Homo Deus dice abiertamente que ahora lo que queremos es ser como los dioses griegos, ¿no? O sea, sí, bueno, y digo, pues eso sí y no, o sea, quiero decir, pero entonces eso no somos nosotros, eso lo han querido ser todos, en el sentido de que si al final el deseo de inmortalidad es una constante de la naturaleza humana. Es que ese es el argumento transhumanista, más o menos, para decir que el transhumanismo es muy humano. O sea, dicen, no, es que como la epopeya de Gilgamesh pues habla de la búsqueda de la inmortalidad, pues ahí también empieza la cultura transhumana. Y dices, hombre, si me pongo así, oye, el Big Bang es transhumano, no te fastidia. O sea, no sé, nos remontamos a los orígenes del universo y empezamos a hacer aquí una historia del cosmos para decir que lo que pasa ahora se debe a lo que hay antes, ¿no? No sé. Eso es que a mí eso me recuerda, o sea, ese argumento me recuerda, había un documental gracioso que ahora no recuerdo exactamente cuál era, pero que hablaba de cómo el progreso del ser humano y el papel que jugó en ella la cerveza. ¿Por qué? Porque, claro, ¿cuál es el tema? Pues muy inteligente eso. Claro, pero o el vino. ¿El tema cuál es? Que se confunde causa con concurrencia. Y eso a Harari le pasa. Claro, entonces tú dices,
como en la misma época en la que se dio un cambio cultural o civilizatorio, al mismo tiempo, normalmente se puede hacer una equivalencia con que se modificó la tecnología para hacer buena cerveza, puedes acabar confundiendo que fue la causa, el haber inventado la tecnología para la cerveza, lo que hizo que los seres humanos entonces se dedicasen a tal cosa y por lo tanto la civilización. Entonces lo que estás diciendo es, estás tratando de explicar causalmente lo que en realidad es que coincidieron las cosas, ¿no? Por ejemplo, ya una tontería, ¿no? Pero hay unas fotos de estas que a veces salen en Instagram o en Twitter, que es un gato y está en un tejado que está doblado, pues de estos de Uralita o de lo que sea, ¿no? Y entonces, si tú ves la foto solo, el gato se está apoyando, y entonces, claro, un gato que pesa 10 kilos, la foto, la impresión que te da es que está él con su peso hundiendo el techo, cuando evidentemente todos sabemos que no es posible, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el techo ya estaba así y el gato justo se ha puesto en el sitio en el que más cómodo está, que es en donde termina la V del techo. Entonces, en el título lo que pone la gente es causa o concurrencia, ¿no? Es decir, ocurre que al mismo tiempo el gato está ahí y da la impresión de que, pero no es el gato el que ha causado que esté hundiéndose el techo. Y además, en ese Lo que la sentido, causó fue otra cosa. o sea, en ese sentido también tenemos, a la hora de explicar la historia humana, y bueno, y aquí podríamos ver también a Aristóteles, en este sentido, si tenía historia, ¿no? Pero en el orden de la historia de las sociedades humanas, hablar de causas muchas veces cuando, oye, hay veces que hacemos las cosas pues porque nos da por ahí, ¿no? O sea, hay un factor azaroso, ocioso, mala baba o llamémoslo como quieras, que a Enrique VIII se le cruzaran los cables y decidiera divorciarse de Catalina de Aragón. No tiene una relación de causalidad, ¿no? O sea, Sí, claro, o sea que en la historia hay... la historia humana, el ser humano hace cosas estúpidas, ¿no? De hecho, por ejemplo, y con eso no quiero decir que Enrique VIII fuera estúpido, que podría decirlo, pero ese es el tema, o sea, ¿y si la idiotez también es fuente de la historia, ¿no? O sea, es que entonces no todo es progreso, ¿no? No sé si me explico. No, sí, como lo que dice Macbeth, ¿no? Como dice, es que ahora no lo quiero citar mal, pero vamos, que lo de ruido y furia, ¿no? Una historia de locura contada por un necio o algo así, dice, ¿no? O sea, eso es la historia humana. O que quizá todo esto sea simplemente eso, ¿no? Es que el problema que creo que tienen ese tipo de discursos, como el de Harari, es que no sé desde dónde los hacen. O sea, ¿a qué faro hay que subirse para saber si eso es verdad o es falso? Es que tienen algo de visionarios. Claro, o sea, con un profeta, si fuesen profetas, con un profeta no se discute, a un profeta se le hace caso. Sí, Y exacto. punto. Entonces, si están demandando de mí eso, no sé, tendrá que acompañarlo con signos. Porque, vale, yo, pues, no sé, si veo, no sé, pues Como le pedían a Jesús, ¿no? claro, Maestro, danos un signo, ¿no? claro, bueno, es que si tú dices que eres esa persona que sabes ese tipo de cosas, tendrás que acompañarlo con signos. Si no, lo siento, pero no tengo, o sea, pero ni para escucharte, porque tu discurso lo que me transmite es que pides u obediencia y seguimiento o nada, pero no hay discusión sobre esos temas. Entonces lo que quieren son adeptos. Por eso es una cultura muy religiosa en ese Claro, sentido, ¿no? y se dedican a eso, se dedican a hacer propaganda. Y O sea, no, fidelizar. eso es, no se dedican a, o sea, no hay una investigación genuina, hay una especie es que no sabía ni cómo llamarlo porque es poner en mal lugar a los otros a los que se le parecen, ¿no? Pero es una especie Fascinación sería la palabra. sí, o sea, Es fascinante. y pseudo-hegelianismo, o sea, pseudo-explicación omnicomprensiva de todo, en la cual no hay ni método, que por lo menos Hegel, al menos él dice que tiene un método para explicar eso, ¿no? Pero es que no hay ni método, hay una especie de o conmigo o contra mí, Y ellos sí que hacen una gran salchicha de Frankfurt, ¿no? eso es, en la que lo De la meten todo. historia, ¿no? Ajá, sí. Entonces, no hay, o sea, no hay manera de verificar o contrastar afirmaciones del tipo todo lo que ocurre por una causa necesaria. ¿Por qué?
No sé, ¿y desde dónde puedes llegar a decir eso? Ujú. O sea, no sé, ¿desde dónde partes? Vamos a ponernos en serio con esto, déjame analizarlo. No, es que si te pones a analizarlo, entonces ya... no sé. Ujú. A Sí, mí es me que está muy difícil eso porque prefiero centrarme o creo que es más sensato partir de la experiencia ujú, y a partir de ahí ver a dónde nos lleva. Y me parece que en el aserto partir de la experiencia y ver a dónde nos lleva coinciden desde Aristóteles hasta Einstein. ujú, Y todo lo demás construido sobre eso, ujú. tratando de dar cuenta del todo a lo Parménides o a lo Meliso o a lo... son discursos que son incontrolables. Y son pre-filosóficos. O bueno, sí, son presocráticos, mejor dicho, ¿no? Eso, entonces primitivos, o sea, es incontrolable eso, o sea, desde el momento en el que te cargas la lógica más básica, el lenguaje, que es lo que hablábamos antes, etcétera, y no te crees obligado a someterse a su tribunal, ¿de qué Ujú, estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, digo, te da igual todo en realidad. ujú. Entonces, no Es sé. que en este sentido, por ejemplo, Kurzweil en La singularidad está cerca, dice, yo de lo único que estoy seguro es de que soy consciente de algo y de que creo que existe la realidad, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿cómo nos entendemos tú y yo? Porque si solamente estás convencido de tu conciencia, estás enclaustrado ahí y la creencia en la realidad, pues al final el discurso es eso, un auténtico soliloquio, ¿no? Tuyo, Sí, que, sí, claro. que no se refiere realmente a nada, ¿no? No, es que, y que además o sea, Aristóteles también, cuando él habla de la lógica, muchas veces tenemos la impresión, o por cómo ha sido reconstruida, que es una especie de concepto, juicio, Mm, unión de juicios y razonamiento, y entonces eso parece que lo puedes hacer tú solo. Pero es que cuando uno investiga un poco más sobre cómo es el origen o cómo Aristóteles llega a su concepción de la lógica, para él parte de que somos seres en diálogo. mm, De que Aristóteles curiosamente piensa que un silogismo no se construye con dos premisas y una conclusión. No se construye desde las premisas hasta la conclusión, sino que se construye desde la conclusión hacia las premisas. mm. Es decir, nosotros nos encontramos ya pensando algo, lo que sea, sobre determinados asuntos. La guerra contra Esparta es justa. Tú ¿Por has qué? llegado, o sea, ¿No? eso es. Y entonces de repente dices, bueno, espera, yo quiero ahora convencer a mis conciudadanos de que tal cosa es así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar las premisas que hagan que para ellos también resulte evidente la conclusión a la que yo he llegado. Sí, por eso toda esta, hablando de lo Y que es pensar en justo. solitario, o sea, incluso para Platón dice, no, pensar es un diálogo porque es un diálogo entre nosotros mismos. Entonces, pensarlo como una operación aislada y solipsista es no entender en qué consiste pensar. En este sentido, a veces creo que todo el discurso transhumanista podría no hacerse directamente. O sea, ¿por qué? Porque lo que se quiere justificar es que vamos a hacer algo. O sea, vamos a intervenir con la tecnología en la biología humana y vamos a Mm, convertirla en un artefacto. Vamos a hacerlo. O sea, no te están diciendo que es justo, sino como vamos a hacerlo, de paso, vamos a envolver toda esa acción con un discurso inmenso, ¿no? Pero mm, volvemos al tema de, bueno, es la eugenesia de Galton, ¿no? Es sí, sí, cómo sí. vamos a mejorar la raza. ¿Mm? Eh, vamos a demostrar que esta mejora es deseable y que es bueno que haya gente que no se reproduzca, que los controlemos, los esterilicemos o lo que sea, ¿no? Pero esto ahora no te lo van a decir, ¿no? Los transhumanistas, pero está en esta misma línea, es decir, vamos a hacer eugenesia positiva en los Mm, laboratorios y el resultado va a ser bueno, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que después de esas afirmaciones, los hechos que se siguieron fueron también otros muy claro. escandalosos, ¿no? O sea, Mm, pero el propósito seguía ahí, es decir, vamos a seguir haciendo esto, ¿no?
Es decir, cuando Huxley en el 46 es director general de la UNESCO, quiere volver a decir, oye, que la eugenesia sigue siendo moralmente deseable y que sigue siendo un deber moral, a pesar de que hayamos tenido esta catástrofe eugenésica del Tercer Reich o de lo que fuera, ¿no? O a pesar de que en otros países de las democracias liberales se practicara la eugenesia con otros discursos, es que al final la cuestión es el discurso que elaboras, ¿no? No, en vez de decir raza aria, voy a decir, no, que sé, voy a purificar la herencia, tal, ¿no? O sea, la cuestión es el matiz, ¿no? Que le das. Entonces, aquí es donde entra el gran follón transhumanista y dices, bueno, el hecho es el mismo, el discurso es lo que cambia, ¿no? Pero es donde, ¿qué más da que hablemos, ¿no? Sí, sí. Si es simplemente Ya una posibilidad que vamos a hacer, ¿no? Por eso la muchas decisión está veces... tomada de antemano. ¿Cómo? La decisión está tomada de antemano. Entonces. Claro, es una decisión. Entonces, es cuando hay gente que me pregunta, oye, ¿y qué solución hay al transhumanismo? Y yo, hombre, pues tú tienes, no sé, la posibilidad de tener a alguien cuando va a hacer algo. Pues si hay un grupo de personas que van a hacer algo, si tú no tienes una fuerza equivalente, si lo que quieres es detenerlas, necesitas una fuerza equivalente para detenerlas. Pero si no la tienes, pues saca las pipas o elabora un discurso para decir que eso es injusto, pero no vas a detenerlos, ¿no? Y más en un contexto democrático. Si la ley no lo prohíbe, pues bueno, No, no sé. es que entonces ahí entramos en eso, que la discusión me parece a veces, o se puede, con el transhumanismo, si lo podemos hablar como teoría general, no es una discusión de tipo filosófico-teórico muchas veces, porque ni es muy fuerte, ni descansa en unos cimientos muy sólidos, ni es su principal interés. Es una discusión es de filosofía práctica más bien, o sea, en el sentido Claro. de que de lo que hay, de lo que estamos tratando es de qué manera y en qué consiste una decisión que vaya a conducir, o sea, casi me atrevería a decir a que es una cuestión política, en el Sí, sentido de que es sobre qué unas personas que tengan poder y manden sobre otros, cómo podemos llegar a cuando una decisión es buena o es mala. Y no por criterios solo técnicos, volviendo a lo de que bueno o malo es equívoco, que es sino el de tema que, de Calicles, ¿no? Quiero recordar. claro, de qué es lo que se persigue con eso. Entonces ya es una discusión sobre si el fin que una determinada acción, en este caso comunitaria, persigue, es bueno y deseable o no lo es. Entonces es una discusión acerca de qué es lo deseable para el ser humano, qué es bueno para el ser humano. Entonces estamos en ese terreno, entonces es donde hay que discutir con el transhumanista. ¿Tú piensas que es deseable que el ser humano, o sea, que el ser humano desee no morir y el ser humano desee poner todos sus esfuerzos a conseguir eliminar la muerte? ¿Es algo bueno y deseable para el ser humano o no? Y entonces ahí lo que me parece es que de nuevo cometen falacias, porque confunden el hecho de no desear morir con que el no desear morir y pensar que es algo malo implique necesariamente que la única solución a eso sea no morir biológicamente. De hecho, en ese sentido, a Cuando nivel el de ser humano, discurso, ahí podemos entrar y decir, lo que no quiere es desaparecer en la nada, pero morir, o no quieres sufrir una muerte violenta, pero no quiere que se acabe su existencia nunca, en el sentido de en esta tierra, eso es discutible. No todos los seres humanos han pensado así, por ejemplo. O sea, ha habido seres humanos que han deseado, o sea, que han considerado que, dado que parece probable, además, que estemos llamados a una vida que no es esta, sino otra, la muerte les ha parecido un beneficio, en cierto sentido. Volvemos a lo mismo. Eso no significa como adorar la muerte ni nada de eso, sino es poner en su sitio que no es equivalente no desear morir con no desear morir biológicamente y hacer todo lo posible para eliminar la muerte biológica. Es que no se sigue una cosa de otra. Sí, de hecho, por eso plantean lo de la realidad postbiológica, ¿no? O la vida, que aunque sea una contradicción, vida postbiológica. Dices, No. bueno, eso, ¿qué es?
No, no sé, nunca he conocido una vida posbiológica, salvo que estemos hablando de una vida de vida en otros términos, no de bios, ¿no? Sino de, igual, me estás hablando de Theorein, ¿no? Y luego, hablando de lo de que decíamos antes del discurso, eh, el tema de lo de combatir la muerte es como decir, o que vamos a acabar con la muerte o vamos a mejorar al ser humano. En algún sentido no se diferencia mucho de Irak tiene armas de destrucción masiva y vamos a intervenir en Irak, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque la posibilidad de intervenir está. Porque podemos. La cuestión es podemos, ¿vale? Ya está. Se puede. Vamos a intervenir en las raíces de la biología humana. Otra cosa es lo que te digamos para justificar esa acción. Es decir, vamos a acabar con la muerte. Y dices, oh, bueno, eso es como lo sabes, has aportado las pruebas o no sé, se puede. ¿Quién ha vuelto de la muerte? No sé, o quién ha sobrevivido a tu argumento, ¿no? O gracias a tu argumento. Entonces, pues bueno, no sé, me da la impresión de que del mismo modo que, por ejemplo, en los últimos 20 años han reventado Oriente Medio de mil maneras, se va a reventar al ser humano de mil maneras con la futura investigación biotecnológica. O sea, ¿por qué? Porque se puede. Recomiendo leer, para que no pase, en el sentido de que es algo político casi, recomiendo leer a Houellebecq. Sí. Las partículas elementales y la posibilidad de una isla. Sí. Uno lee esos dos libros y, en mi opinión, está bastante vacunado contra el tipo de fervor y fascinación de los discursos transhumanistas. O sea, por el tipo de que es jugando en su propio terreno, que es con estos discursos probabilistas de lo verosímil, de lo que podría ser, y en vez de con los tintes eufemísticos e ingenuos que a veces tienen estos discursos transhumanistas, lo que nos dice más bien lo que sabemos acerca del ser humano. Y es que siempre, o en muchos casos, se va a conformar con lo fácil, va a aceptar su sino como si no pudiese hacer nada al respecto, va a mentir, y eso tampoco no es que nos defina, pero es parte de lo que somos también. Y entonces todo eso va a seguir ahí. Y va a impedir como que haya una especie de reconstrucción perfecta de lo que se supone que tendríamos que llegar a ser, a saber quién dice eso y por qué habría que creérselo, ¿no? Entonces a mí me parece que es un cura de espanto, Houellebecq, y uno evidentemente no tiene por qué estar de acuerdo en todo, pero en la medida en que estamos en el terreno casi de lo literario o de lo pseudo literario, cuando hablamos de muchos discursos transhumanistas, pues con la misma medicina. Y entonces, y además Houellebecq se informa bastante antes de escribir sobre muchas cosas de las que escribe y curiosamente está muy informado también sobre lo que esos supuestos movimientos o algunos en los que están inspirados esos movimientos transhumanistas dicen y me parece que lo trata, no sé, lo recomiendo totalmente, vamos, para estos temas. Sí, y eso volviendo también a la actualidad de Aristóteles, yo creo que la conversación demuestra que Aristóteles nos puede dar para hablar de temas actuales, ¿no? Porque hemos empezado hablando. Sí, vamos. Entonces, no sé, como ves, antes estábamos preocupados de si íbamos a hablar mucho o poco tiempo, ya llevamos más de una hora tranquilamente. Claro. No sé, así en síntesis, la cuestión que podemos sacar es, o la conclusión, es que Aristóteles es actual porque nos sigue enseñando a pensar, ¿puede ser? Yo creo que sí, básicamente. O sea, se podría decir eso, igual que Aristóteles, yo creo que lo mismo ocurre con Platón. O sea, hay un canon en la filosofía, el top 5, que lo solía decir Alejandro Vigo, o suele decir, y que son, pues eso, pueden cambiar alguno otro, pero normalmente están Platón, Aristóteles, no puede meter a Tomás de Aquino, Kant y Heidegger. Entonces, uno tiene ahí una serie que luego, bueno, pues uno puede quitar. Acabas de fulminar a toda una tropa de hegelianos que anda acampando por el mundo.
puedes quitar a Tomás de Aquino y meter a Hegel, o sea, pero que al final hay como una serie de autores, y o a ampliarlo a un top 10, pero que hay una serie de pensadores que, porque también nos hemos dejado fuera Leibniz, o sea, quiero decir, hay como mucho más, ¿no? Pero Sí, la yo idea, creo que esos pensadores te dan aires de familia, ¿no? eso es. Pues Y dices, bueno, escuelas. aquí hay una serie de cosas que son fundamentales y que además eh, te estructuran mucho la cabeza, te hacen poder distinguir entre lo que es lo que realmente vale la pena y lo que no, entre en qué consiste, o sea, te ponen una vara o de medir o un estándar que cualquiera, si trata de llegar a eso, dice, oh, espera, antes de ponerme a criticar, voy a ver si yo sería capaz de decir algo mejor con respecto a esto. Y a mí, por lo menos, lo que me ha pasado siempre, y creo que me va a pasar siempre, es que no. Yo no soy capaz. Y entonces prefiero aprender de ellos. Y con Aristóteles me parece que también se cumple eso. Pues creo que vamos a tener que seguir aprendiendo de Aristóteles, por supuesto, y trataremos temas más concretos. Yo creo Claro. que, ya Hoy que hemos empezado. Hoy ha sido hoy ha el sido inicio. el primer, ¿cómo es? La primera salva, ¿no? Hemos lanzado ahí un montón de proyectiles aristotélicos. Pero ya hablaremos, por ejemplo, los del acto de pensar, ¿no? Yo creo que esa cuestión es muy interesante. Sí, Incluso podríamos compararla con otros, ¿no? eso es. Ujú. Se cruzan una cantidad de temas sobre qué es el ser humano también, Ujú. cuál es el papel de, cómo nos distingue de otros seres que también existen, el hecho de poder pensar, de qué manera incluso se puede seguir esa vía para llegar a si existen otros seres que también piensen, como los llamaba Kant, que decía, son los seres racionales, ¿no? Entonces, por Ujú. eso se puede decir si Kant tenía en cuenta que quizá había extraterrestres o no, porque cuando habla de seres racionales lo deja abierto, ¿no? Entonces, claro, Ujú. ahí entraría el tema de entonces si la salvación les habría llegado también o no, porque claro, como si se hizo humano Dios y hay otros seres racionales además, entonces solo la salvación habría servido para los humanos. No sé, o sea que... Bueno, ahí Kant como pensador cristiano, se puede decir que era un pensador cristiano, ¿no? Dentro de la cultura cristiana estaría pensando en los ángeles, ¿no? O sea, si Dios no se ha angelizado, ¿no? Si no sea, bueno, la verdad es que, ¿cómo puedes hablar de encarnación en un ángel? Porque no, Claro. la cosa se nos lía, ¿no? Pero sí, sí. Bueno, ahí Tomás de Aquino podríamos Claro. sentarlos. Yo a veces me encantaría ver a los filósofos sentados en un café, ¿no? O en un canal de YouTube. De repente, ¿te imaginas? Me parece Kant. Hoy tenemos aquí a Kant y a Aristóteles y a Sócrates. Vamos a mantener un diálogo, ¿no? Pero bueno, yo creo que podemos hacer estos simulacros con estas cosas. Y yo creo que volveremos y a ver si podemos hacer una con más gente, porque Sí, sí, claro. puede haber un auténtico, ¿cómo decirlo?, duelo Ujú. de opiniones aquí, o duelo filosófico, muy bueno. Así que nada, Miguel, simplemente, pues eso. Gracias por compartir todo tu conocimiento sobre Aristóteles y también de tantos temas, ¿no? Porque al final hemos hablado incluso de transhumanismo, ¿no? ¿Cómo Ujú. no? Y nada, pues te espero próximamente, ¿vale? Muchísimas Un gracias. placer estar aquí y para cuando quieras nos volvemos a juntar y a seguir hablando de temas tan interesantes. Estupendo. Pues un abrazo muy fuerte y gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Así que hasta pronto.